Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario institucional titulado Reemergencia de sarampión en México y el mundo, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Mi nombre es Jesús Martínez y el día de hoy tengo el honor de acompañarles como moderador de esta sesión. Asimismo, es para mí un privilegio darles la bienvenida en representación del doctor Eduardo Lascano, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, quien envía un cordial saludo a todas las personas participantes, así como su reconocimiento al esfuerzo y conjunto de las instituciones aquí representadas para generar espacios de análisis oportuno sobre temas prioritarios en salud pública. En el contexto actual, caracterizado por la reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunación como el sarampión, resulta fundamental fortalecer el diálogo entre la comunidad científica, las autoridades sanitarias y los tomadores de decisiones. Este seminario busca precisamente contribuir a este objetivo, analizar la situación epidemiológica actual, comprender sus determinantes y discutir estrategias de mitigación y eventual eliminación de sarampión. Con este propósito, agradecemos profundamente la participación de especialistas de alto nivel que hoy nos acompañan. Muy buenas tardes. Para continuar con nuestro programa, es un honor presentar al licenciado José Ignacio Ábalos Hernández, presidente del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública. El licenciado Ábalos ha sido un aliado clave en el fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Salud Pública, impulsando iniciativas estratégicas que contribuyen al desarrollo de la investigación en salud pública en nuestro país. Nos acompaña con unas palabras de apertura. Licenciado Ávila, sea usted muy bienvenido. Le cedemos la palabra. Hola Jesús, muchas gracias. Gracias a todos, bienvenidos todos. Eh, Muy honrado de dar esta bienvenida y de prácticamente me parece, si no me equivoco, que este es nuestro webinar número 21 que hemos organizado en coordinación con el instituto y otras muchas organizaciones. O sea que pues es una alegría que continuemos con este formato donde tratamos pues de reflexionar, analizar, estudiar y sobre todo proponer acciones concretas ante los temas que nos requiere la salud pública de México. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto darles la bienvenida en representación del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, FIESP. Agradezco profundamente al equipo del Instituto Nacional de Salud Pública, especialmente ya lo hice al doctor Jesús Martínez Barneche, así como a todos los miembros de la Fundación por sumar esfuerzos para abordar un tema que, aunque creíamos superado, hoy vuelve a ocupar nuestra total atención. Saludo particularmente a nuestras comunidades aliadas que siempre nos acompañan. Me refiero a la Escuela de Salud Pública de México, a la Asociación Nacional de Hospitales Privados, a las asociaciones de farmacias, Anafarmex y Anadim, Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico, COMED, y al Pacto por la Primera Infancia, así como a las asociaciones mexicanas de pediatría y a las facultades y escuelas de medicina. Gracias al personal de salud, a la academia, a las organizaciones y a todas las personas que hoy nos acompañan. Su presencia aquí no es casual, refleja una preocupación compartida a la vez de un compromiso común. De acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud, hoy aquí representada por el doctor José Manases Aguilar, director de la sección técnica de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, a quien agradezco, Jesús, tu disposición de acompañarnos. En la región de las Américas, en el 2025 se registraron más de 14,891 casos de sarampión, incluyendo 29 defunciones. Esto representa un incremento de casi 30 veces respecto del año anterior. Los brotes se han reportado en decenas de países, evidenciando una creciente fragilidad en la cobertura vacunal.
México no es ajeno a esta tendencia. La Secretaría de Salud nos reporta que entre el 1 de enero del 2025 al 20 de marzo de este año se han confirmado 14.036 casos de sarampión, afectando principalmente a niños y niñas de 1 a 4 años. Agradezco por ello a la doctora María Eugenia Jiménez Corona, directora de epidemiología, y al doctor José Ignacio Santos Preciado, investigador de la UNAM, por aceptar la invitación y ayudarnos a profundizar y a entender mejor la situación que enfrenta nuestro país ante el regreso de una enfermedad que habíamos logrado eliminar como endémica desde hace menos de una década. Este repunte no es casual. Como compartimos hace unos meses, durante la presentación del análisis de cobertura de vacunación en niñas y niños, la pandemia interrumpió esquemas, las coberturas cayeron, la desinformación ha erosionado la confianza, también como lo es una de las herramientas más efectivas de la salud pública, que es la vacunación. Por ello, hoy también es importante recordar que si bien las vacunas contra el sarampión han evitado casi 60 millones de muertes en el mundo desde el año 2000, tan solo en el 2024 murieron alrededor de 95.000 personas por esta enfermedad, en su mayoría niñas y niños que no fueron vacunados. En este marco, quisiera hacer un reconocimiento especial a la doctora Samantha Gardner Barnard, directora del CENSIA, por su constante acompañamiento en estos espacios. Su participación ha sido fundamental, sin duda, para enriquecer este diálogo y para conocer más sobre la implementación del programa de vacunación en nuestro país. Desde el patronato del instituto y de la fundación, reiteramos nuestro compromiso para contribuir a revertir esta tendencia. Este seminario busca compartir evidencia, impulsar el diálogo y traducir el conocimiento en decisiones. No solo se trata de entender el problema, sino de dimensionarlo, cuestionarlo y sobre todo motivarnos a actuar frente al mismo. En esa misma línea, queremos reiterar que desde hace 5 años hemos construido más de 20 webinars, como lo mencionaba al principio, consolidando a este como un espacio de diálogo en temas claves como tosferina, dengue, resistencia ante la antimicrobina, lactancia materna, envejecimiento, cambio climático, COVID, entre muchos otros temas. Todas estas sesiones están disponibles en los sitios web de la Fundación y del Instituto y representan una valiosa oportunidad para seguir aprendiendo de expertos y fortalecer nuestras acciones en salud. Agradezco nuevamente a nuestros ponentes, así como la moderación de esta sesión, que este sea un punto de inflexión para fortalecer la vacunación y proteger a nuestras niñas y niños en México. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, licenciado Ábalos, por sus palabras. A continuación, y para enmarcar las presentaciones de esta sesión, comparto muy brevemente los objetivos del seminario, que serán revisar la situación internacional y regional de sarampión, analizar la situación particularmente en México, discutir elementos para la interpretación epidemiológica del impacto que ha tenido y del riesgo que existe, así como identificar estrategias de mitigación y eliminación. La dinámica del seminario consistirá en presentaciones de no más de 20 minutos por parte de nuestros ponentes, seguidas de un espacio de preguntas y respuestas al final. Eh, bueno, para iniciar tenemos el honor de contar con la participación del doctor José Manasés Aguilar, consultor nacional de inmunizaciones de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, que nos presentará la situación internacional y regional del sarampión. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Jesús Martínez Barneche, por esta cálida bienvenida y la moderación de esta sesión. Quisiera, en primera instancia, aprovechar la ocasión para externarles un cordial saludo a nombre del doctor José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud,
y la Organización Mundial de la Salud en México. Sin más preámbulo, también saludo con todo gusto a los demás integrantes de este panel, al doctor José Ignacio, que ya nos brindó las palabras de bienvenida, a la doctora María Eugenia, directora general de epidemiología, la doctora Samantha Guerne, directora general del CENCIA, y el doctor José Ignacio Santos, experto en el tema. Vamos a abordar la situación del sarampión en la región de las Américas. Como primer punto, ya señalaba el doctor Martínez Barneche en la agenda. En este sentido, vamos a revisar la estrategia regional de sarampión, la vacunación con SRP, esta vacuna que nos permite proteger a nuestras comunidades frente a enfermedades como el sarampión, también la situación epidemiológica del sarampión y muy brevemente algunos desafíos regionales. Revisando la estrategia regional de eliminación del sarampión, les comparto que esto fue acordado por los Estados miembros, por los países que forman parte de la OPS, en la 24ª Conferencia Sanitaria Panamericana, firmada justamente y a través de esta resolución que data del año de 1994. Esta misma resolución estableció como meta establecer esta eliminación regional del sarampión para el año 2000 e instar a los gobiernos miembros a que hagan los esfuerzos posibles para alcanzarla lo más pronto posible. Hay un adendum que dice instar a los Estados miembros a que eliminen de sus países la rubiola y el síndrome de rubiola congénita para el año 2010. En ese sentido, esta estrategia regional que pone, estos son los antecedentes, tiene tres recomendaciones o tres áreas importantes de consideración. En primera instancia, en términos de vigilancia, es alcanzar una tasa de notificación de 2 casos sospechosos por cada 100.000 habitantes, cumplir 3 de los 5 indicadores de vigilancia y la obtención de muestras de sangre y de detección viral. Respecto a vacunación, se insta a los Estados miembros a mantener una cobertura de vacunación elevada de por lo menos 95% para el programa de inmunización de rutina con 2 dosis de vacuna, que actualmente la mayoría de los países el esquema de vacunación es como lo es en México, a los 12 meses la primera dosis y los 18 meses la segunda dosis de triple viral. Asimismo, se insta a implementar campañas de vacunación de seguimiento según el análisis y acúmulo de susceptibles. Y en términos de respuesta rápida, aquí el llamado, el exhorto es a reforzar la capacidad nacional de respuesta rápida a las importaciones de casos, fuente importante justamente de estos casos importados de el origen pues de estos brotes con largas cadenas de transmisión que se tienen en nuestros países y formar al personal sanitario mediante cursos de aprendizaje para la gestión de brotes epidémicos. Respecto a la situación regional de la vacunación con triple viral, me permitiré comenzar. Estoy seguro que no hay que hacer un mayor esfuerzo en convencerles de la efectividad, de la seguridad y del gran beneficio en salud pública que representa la vacunación contra sarampión. Pero tan solo para terminar de convencernos, les comento que las vacunas salvan millones de vidas. De hecho, estimaciones que se han realizado informan que entre el año 2000 y 2023, solo la vacuna contra sarampión evitó más de 6 millones de muertes en América y 15 millones si contamos el tiempo desde 1974. Desde ese mismo momento y hasta el 2024, la tasa de mortalidad en niñas, niños menores de 5 años se redujo en un 72%, es decir, pasar de 10,1% a 2,7%, donde estimamos que la vacunación ha sido también responsable del 40% del descenso observado en la mortalidad infantil mundial, aunado desde luego a otras estrategias o intervenciones en salud pública como saneamiento de agua, entre otras. Importante también señalar que la inmunización con el sarampión en 94 países de ingresos bajos y medios produjo un rédito de la inversión de $76,5 por cada dólar invertido en vacunación. Además, se calcula que en 2020 las vacunas se ayudaron a evitar que 24 millones de personas cayeran a la pobreza. Y de hecho, las vacunas se relacionan con 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, si se incluye el antígeno de la rubiola en esta formulación combinada de la vacuna contra el sarampión y rubiola, también se previene esta principal causa prevenible por vacunación de malformaciones congénitas al nacer. Y se calcula que cada año nacen en el mundo 100.000 niños con síndrome de rubiola congénita, pese a contar con una vacuna que nos ayuda a prevenir. Aquí podemos observar en pantalla este gráfico que nos muestra la tendencia de la cobertura de vacunación con la primera dosis de vacuna SRP. Manifiesta aquí en esta imagen por la línea de color azul respecto a los logros alcanzados en la región con la segunda dosis de la vacuna SRP, denotada aquí por la línea de color naranja. Y podemos observar que por lo menos en el año 2024, 1.5 millones de infancias en nuestra región de las Américas no recibieron su primera dosis con triple viral. Adicionalmente, 1.3 millones de niños y niñas en la región de las Américas recibieron solo una dosis de SRP en este mismo año. Y podemos observar prácticamente cómo los países pues tienen esta capacidad, ¿no?, de acercarnos a esta 95% con la primera dosis, pero cuando se trata de completar la serie primaria, ahí están justamente los sesgos, los retos. Y podemos también observar el importante impacto que tuvo este golpe de la pandemia de COVID-19 con la reducción sustancial en las coberturas de vacunación contra sarampión en el año 2021, incluso también el año 2020. Pero también de este gráfico podemos observar cómo se había observado una tendencia a la disminución de coberturas de vacunación desde un periodo prepandémico a COVID-19. Y aquí también podemos observar las coberturas de las campañas de vacunación de seguimiento, estas estrategias que coadyuvan a los esfuerzos de eliminación recomendadas por la Comisión Regional de Verificación y Reverificación de Eliminación de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, donde en el año 2021 un total de 16 países llevamos a cabo, entre estos México, campañas de vacunación de seguimiento. Sin embargo, de estos 16, 9 tan solo alcanzaron coberturas iguales o superiores a 90%. Durante el año 2024, 4 países de la región implementaron esas campañas de vacunación de seguimiento con el apoyo cercano de la organización. Podemos aquí observar estos logros importantes en el caso de Panamá con cobertura al 95%, Costa Rica con 92%, Guatemala con 92% y Perú con 89%. De esto en total, 4.5 millones de niñas y niños de 1 a 9 años fueron vacunados con la triple viral. Y bueno, también Guatemala y Perú también administraron esta vacuna OPV. En el año 2025 no se realizaron campañas de vacunación de seguimiento por diversos factores. Recordar también que en este año se suscitaron pues estos brotes que todavía persisten en el año 2026 y la recomendación de esta comisión regional abreviada RBC es para el caso de Chile, Colombia, Haití, Honduras, México y Paraguay. Y bueno, esperemos que en este año México y Paraguay puedan realizar esas campañas de vacunación de seguimiento. Respecto a la situación epidemiológica, podemos observar aquí cuál ha sido la distribución de los casos confirmados de sarampión por mes y distinta región de la OMS. Recordar que de forma coincidente, como el continente se divide en países o México se divide en 32 entidades federativas, para fines operativos de facilitar la cooperación técnica, la OMS ha dividido el mundo en 6 distintas regiones. Podemos observar entonces cómo prácticamente en el año 2023-2024 se suscitaron importantes brotes de sarampión, sobre todo en las regiones de la OMS de África y de Europa, pero es justamente este repunte en los casos confirmados de sarampión que observamos desde el año 2025 con este particular énfasis para la región de las Américas. Y aquí podemos observar, al menos con corte a estas semanas epidemiológicas que observamos aquí en pantalla, cuál es la distribución de los casos confirmados de sarampión por país. Observamos de este modo, para no ahondar mucho en esto,
como los tres países que concentran la mayor cantidad de casos confirmados de sarampión son los tres de Norteamérica: Canadá, los Estados Unidos y México. Sin embargo, no están exentos, como podemos observar también aquí en este mapa, el resto de los países de la región. Ese es el número de casos confirmados de sarampión por semana epidemiológica y, bueno, en los países en nuestra región del año 2023 al presente. Y podemos observar aquí cómo, por ejemplo, el año 2023 pues tuvo esta cantidad significativa de casos, pero no es comparable a este fenómeno que hemos observado desde el año 2025. Podemos observar entonces cómo en el año 24 pues fueron 466 los casos, en el 25 la región de las Américas cerró el año con 14.767 casos, y al menos hasta esta semana epidemiológica, que era la cuarta, se había notificado en la región de las Américas 8.087 casos confirmados de sarampión. Y podemos observar también aquí respecto a los grupos de edad que el grupo que concentra la mayor incidencia de casos de sarampión es el de niñas y niños menores de 1 año, seguido por el grupo de 10 a 19 años en el contexto regional y después por el grupo de 1 a 4 años de edad, seguido de 20 a 29 años, esto en términos de casos absolutos, pero cuando observamos la tasa de incidencia, justamente observamos que los niños y niñas menores de 4 años concentran la mayor tasa de incidencia. Y aquí observamos también la característica de los brotes de sarampión. Podemos observar cómo en la región de las Américas el 72% corresponde a personas sin antecedente vacunal, es decir, personas que pues no estaban protegidos contra sarampión. También el estatus desconocido, que muchas veces quizás pudiéramos interpretarlos incluso como personas no vacunadas. Y en el apartado de vacunados, bueno, tenemos tan solo el 13%. Y podemos observar también cómo respecto a la fuente de infección, tenemos un 2% en el año 2026 que tienen como fuente de infección casos importados de sarampión, relacionados a importación el 30%, 5% que ya corresponde a casos endémicos, esto para el caso de Canadá. Recordar que en noviembre del año pasado el director de la OPS anunció la pérdida de la certificación de eliminación para la región de las Américas por la persistencia de la circulación de virus sarampión con mismo genotipo y linaje en Canadá. Y finalmente, tenemos también un 30% de casos cuya etiología, fuente de infección es desconocido. Y esto no es de menor relevancia porque implica incluso esta pues característica ya de transmisión comunitaria sostenida en los países donde con tan largas cadenas de transmisión pues es complicado para los sistemas de salud hacer pues estas cadenas de transmisión y todo el seguimiento puntual. Podemos observar respecto a las hospitalizaciones por sarampión algunas de las características a nivel de región, observando cómo, por ejemplo, los mayores porcentajes se observan, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, pero bueno, porque solamente han tenido un caso, entonces les invitaría más bien a fijarnos en el número de hospitalizaciones que concentran el mayor número de personas hospitalizadas por complicaciones de sarampión: México, Estados Unidos y nuevamente Canadá. No se observan diferencias en la región según sexo, y también importante considerar que el 93% de las hospitalizaciones se produjeron en personas no vacunadas o con estado de vacunación desconocido. Y esto una vez más pone de manifiesto la gran efectividad de las vacunas contra sarampión para prevenir la infección, para prevenir complicaciones que conllevan la hospitalización y también por las defunciones. Observamos respecto a defunciones aquí la letalidad de sarampión por grupo de edad, observando cómo se observa una mayor cantidad de personas fallecidas en el grupo de 1 a 4 años de edad, seguido lamentablemente en el grupo de menores de 1 año. Importante también considerar que se ha observado una mortalidad por sarampión significativamente más alta en población indígena. Esto corresponde a población de rarámuris o tarahumaras que en el resto de la población. Y la tasa de mortalidad en personas indígenas es de 14.32 por cada 100.000 habitantes, es decir, 20 fallecidos, respecto a 0.08 por cada 100.000 que en el resto de la población.
Y también importante considerar que la letalidad por sarampión es significativamente más alta en población indígena que en el resto de la población. Observamos acá también finalmente que los indígenas tienen finalmente 27 veces mayor riesgo de fallecer luego de haber tenido sarampión que los que no pertenecen o no se reconocen como indígenas. Una de las cuestiones también favorables es que se ha observado en los países una ampliación de las capacidades de secuenciación para apoyar la epidemiología molecular del sarampión. Observamos aquí cómo hay un aumento sustancioso respecto al número de genotipos notificados a este sistema MINS por los países de la región de las Américas respecto al año 2025, que tiene un mayor número de genotipos reportados respecto al año 2024. Y observamos aquí también este árbol filogenético de secuencias. Observamos que la mayor cantidad de casos confirmados de sarampión corresponden al genotipo D8 con al menos pues 450 secuencias notificadas a MINS 2 por los países de la región desde el año 2024 al año 2025. Y observamos en este árbol filogenético cómo pues se puede a través de la epidemiología molecular trazar el origen de los casos de sarampión, observando aquí cómo sarampión prácticamente llegó por la importación de casos a Canadá y se fue haciendo estas derivaciones prácticamente hacia casos vinculados, sí, en Estados Unidos, luego en México y esta historia que pues ya conocemos para el resto de los países. ¿Cuál es la situación en Canadá? Al menos al corte de la semana epidemiológica 53 del 2025, Canadá cerró con 5.460 casos de sarampión, de los cuales 299 ya fueron clasificados como casos endémicos de sarampión, notificados en 10 jurisdicciones que vemos aquí. Si quieren ustedes observar en este gráfico las tasas de incidencia, todos aquellos estados, provincias o departamentos de Canadá que tienen un color azul más fuerte son los que tienen las mayores tasas de incidencia. Al menos en este país la tasa de incidencia más alta corresponde en el grupo de 1 a 4 años de edad, seguido del grupo de menores de 1 año y después de 5 a 9 años de edad. Respecto a los Estados Unidos, bueno, este país en la semana epidemiológica 53 cerró con 2.281 casos confirmados de sarampión distribuidos en 49 brotes. Importante también considerar que en este momento, hasta la semana epidemiológica 8 del 2026, se ha notificado, es decir, es un brote activo, 1.259 casos confirmados, concentrados la mayoría de estos en el estado de Carolina del Sur, seguido de Utah y Florida. Y observamos aquí cómo también, al igual que en Canadá, la incidencia más elevada es el grupo de 1 a 4 años, seguido por el grupo de 5 a 9 años y después el grupo de menores de 1 año. Y el 11% de los casos han sido hospitalizados, correspondientes estos casos, la mayoría a menores de 5 años. Un patrón muy similar que observamos también entre los países. Este es el escenario, al menos en Carolina del Sur. Observamos también cómo al interior del estado son estos municipios, quizás un poco más en la zona noroeste, los que concentran la mayor cantidad de casos confirmados de sarampión. Yéndonos a el cono sur respecto a Bolivia, en el año 2025 se notificaron 640 casos confirmados de sarampión y una consideración importante es que también en este país, pues el origen del brote se detectó en comunidades anabautistas o menonitas que concentraron el 28% de los casos, pero cuando ya pues se tuvieron casos notificados en población no menonita o población general. Estos representaron el 72% de los casos. En este sentido, se notificaron, como ya señalaba, 597 casos. Hasta la semana epidemiológica 8 del año en curso se han reportado 41 casos y los departamentos bolivianos con mayor afectación por sarampión son Santa Cruz de la Sierra, Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Respecto a Guatemala, observamos cómo hay un aumento pues significativo en la cantidad de casos confirmados de sarampión, cerrando bueno, notificándose 1.083 casos en el año 2025, con actividad todavía en el año 2026.
Y observamos aquí que el 64% de los casos corresponden al grupo de 15 a 39 años de edad y la incidencia más alta corresponde al grupo menor de un año. Aquí la pregunta que surge es, ¿debemos esperar a que se desarrolle la historia natural del sarampión? La regla de la última pulgada vale la pena aquí leerlo. Muchas veces se piensa que el trabajo está casi terminado, el objetivo casi alcanzado, todo parece estar muy bien y las dificultades superadas, pero la calidad del resultado no es del todo satisfactoria. En ese momento de fatiga en los países, la autosatisfacción resulta especialmente tentador, no abandonar el trabajo sin haber alcanzado la máxima calidad. Entonces es este último 20% del trabajo el que requiere el 80% del esfuerzo. Y no hay que esperar a que se agote la población susceptible en los países, porque esto pues cansa los sistemas de salud. También recordar que las personas susceptibles suelen no estar distribuidas aleatoriamente y puede haber una alta cobertura de vacunación, aunque no homogénea. Finalmente, esto incrementa el riesgo de transmisión de bajo nivel de intensidad, que llamamos transmisión gota a gota por goteo, y los brotes prolongados. Respecto a la vigilancia epidemiológica, vemos aquí las tasas anuales de notificación, observando esta baja en la notificación que dejó de ser oportuna, es decir, fue menor a 2 por cada 100.000 en el año 2021, también derivado de la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles son ante esto las recomendaciones de esta comisión regional y el grupo asesor de la OPS? Esta es la clasificación de los países conforme a la reunión de esta comisión regional que se tuvo en el año 2025. Son países con eliminación sostenida, los que observamos aquí en este primer recuadro. Tenemos otros países, Argentina, Brasil, República Dominicana, como países con eliminación sostenida con preocupaciones moderadas, disculpen, seguido de Bolivia, Honduras, México, territorios franceses, Estados Unidos y Venezuela, que seguimos hasta ese entonces, según evaluó la Comisión Regional, como países de eliminación sostenida con preocupaciones mayores. Y bueno, se tiene también ya un país endémico que es Canadá y quedó pendiente de clasificación Haití. ¿Qué es lo importante aquí? Llegar a las comunidades en riesgo antes de que ataque el sarampión. Por lo tanto, es importante vacunar a los trabajadores de salud, abordar trabajadores del turismo, alcanzar a personas en situación de movilidad, involucrar a las poblaciones indígenas para, con base en el respeto a los aspectos culturales, promover en ellos la vacunación y finalmente hacer un esfuerzo por abordar comunidades reticentes. Vemos aquí algunas estrategias de Doctor, si vacunación. No puede ahondaré concluir mucho. ya, por favor, porque Sí, no andaré mucho por cuestiones de tiempo, es la vacunación selectiva y la vacunación masiva según el criterio de circulación y de transmisión que se presente en los países. Recordarles algunos recursos de los que dispone la OPS para facilitar la formación de recursos humanos, invitarlos a consultar nuestro boletín y con esto quedo atento a preguntas y agradezco la atención. muchas gracias, doctor Aguilar, por esta clara y oportuna revisión del panorama en la región de las Américas. Eh, a continuación, le damos la bienvenida a la doctora María Eugenia Jiménez Corona, directora general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Doctora, bienvenida, no había tenido oportunidad de saludarla. La doctora nos hablará sobre la situación actual de sarampión en México. Adelante, doctora. Sí, sí, permítame un segundo aquí con un poco de problema técnico. Bueno, ya el doctor Manassés hizo favor de presentar todo lo que corresponde a la región de las Américas. Nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que corresponde a nuestro país. En este caso, es el corte epidemiológico del día de antier y vamos a hablar de casos y tasa de notificación de la enfermedad febril exantemática que considera sarampión y rubiola. Y algo que ya había comentado el doctor es qué es lo que está circulando, ya que podemos ver en este cuadro histórico desde el año 2000 hasta el 2026 cuáles son los genotipos, perdón, que han estado circulando. Y entonces aquí lo que observamos es que en los últimos años, y de acuerdo a lo que presentaban de OPS y también lo que tenemos nosotros en la parte de, no, perdón, y lo que tenemos nosotros es el D8, el que está circulando. La presentación no se ve. Permítame un segundo.
¿Dónde la cambio de acá? Bueno, como les decía, si ya me escuchan bien, voy a apagar la cámara para tener menos problema. ¿Tienen la presentación? Sí, ya está la presentación. Entonces, como les decía, en este histórico de los genotipos del año 2000 hasta el año 2026, podemos ver cuáles son los que han estado circulando en nuestro país y en los últimos análisis, que ahorita ya tenemos más de 250 genotipificaciones, sigue Doctora, predominando el D8, ¿sí? estamos viendo la última diapositiva. A ver, permítame. Es la última. Hay que ponerla en modo presentación y regresarse. ¿Ya la tienen? Sí, excelente, Ahora gracias. sí. Perdón, sí. Bueno, aquí tenemos cuál ha sido también en este histórico los casos que se han notificado tanto de enfermedad febril exantemática y en números rojos está lo que corresponde propiamente a sarampión en este histórico desde el año 2008 hasta el 2026, en donde previamente habíamos tenido años con 0 casos de sarampión confirmados por laboratorio. En 2011, 3, en 2013 tuvimos 2, en 2014, 3, 2015, 1, en 2018 tuvimos 5. Todos estos casos eran asociados a importación o importados y en el 2019 que se tuvieron 20 casos y tuvimos un brote que llegó hasta 196 casos durante la pandemia de COVID-19. En los siguientes 3 años no se tuvieron casos positivos a sarampión y en el 2024 se tuvieron 7 casos. Y el problema, como ya se comentaba, en toda la región de las Américas básicamente se agudizó en el año 2025 en nuestro país prácticamente desde el inicio del año, en los primeros meses, y en el 2026, aquí podemos ver el número de casos que llevamos. Aquí algo que llama la atención o que es importante a destacar es que durante el año 2025 tuvimos 6,459 casos durante el año pasado y en este año, en un menor tiempo, en prácticamente 3 meses, ya se superó la cifra que tuvimos durante todo el año pasado. En este gráfico lo que vemos son las semanas epidemiológicas de todo este brote desde el año pasado, en la semana epidemiológica de las iniciales en 2025 hasta lo que tenemos el día de hoy. Y podemos ver que todos los casos confirmados son aquellos que están en guinda, que son 14,450, y los que han sido descartados son 16,018 casos. Y aquí podemos ver cuál ha sido el comportamiento en esta curva epidémica de 2025 y 2026. En esta siguiente lámina lo que tenemos es el índice de positividad o porcentaje de positividad de casos de sarampión por semana epidemiológica de acuerdo a la fecha de inicio de exantema en nuestro país. Y aquí esto es general y más adelante vamos a presentar información desglosada por los estados que han reportado una mayor cantidad de casos y que tienen también las incidencias más altas. Esto es importante tener el panorama general, pero también es importante destacar aquellos casos como Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México y otras entidades federativas que en su conjunto aglutinan la mayor cantidad de casos. Esta es una tabla que generamos prácticamente diario. Con base a esta tabla se genera el boletín epidemiológico de sarampión todos los días, bueno, de lunes a viernes, que se publica por las tardes. Y aquí tenemos marcado con rojo aquellas entidades federativas que durante el 2025 y 2026 han sido las que tienen tanto el mayor número de casos confirmados a sarampión, así como también las defunciones y también la tasa de incidencia más alta. Aquí podemos observar para el año pasado el principal entidad federativa que aglutinó el mayor número de casos fue Chihuahua, con 4,496. Algunas fueron por PCR y otras por serología la confirmación y se identificaron 21 casos. Y en este punto es importante destacar la tasa de incidencia por 100,000 habitantes que se alcanzó en el estado de Chihuahua, que fue de 113,38. Y podemos observar las siguientes que están en rojo, que si bien son las que continuaron después de Chihuahua, pero no llegaron para nada al nivel o a la intensidad de la tasa de incidencia que tuvo Chihuahua durante el brote más importante que tuvimos en el año pasado. Respecto a este año, como sabemos, el estado de Jalisco es donde principalmente se tienen concentrados los casos confirmados de sarampión, con 4,649 casos.
de que esto corresponde a todo, al Estado, perdón, y tienen hasta el momento, bueno, 2 defunciones en 2026 y también tuvieron 2 defunciones el año pasado. La tasa de incidencia que se tiene, la tasa de incidencia acumulada para el estado de Jalisco es de 51.76, que de manera comparativa con la tasa de incidencia que se tuvo en el brote mayor que tuvimos el año pasado en Chihuahua, pues es prácticamente un poco menos de la mitad. Y aquí tenemos, bueno, el total, el número de casos con rojo de aquellas entidades que han tenido los números más altos. En estos estados, ya haciendo un poco la diferenciación de cuáles son las entidades federativas que aglutinan un mayor número de casos confirmados, podemos ver que en números absolutos, el primer estado o la primera entidad federativa es Jalisco, seguida de Chihuahua, posteriormente está el estado de Chiapas, la Ciudad de México, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Sonora. Y en cuanto al total de casos que se tienen, aquí están estas entidades federativas, que son 8, aglutinan el 86% de todos los casos que se han confirmado en nuestro país. Aquí podemos ver cómo el estado de Jalisco tiene en todo el periodo 36% de los casos, Chihuahua tiene 31% de los casos, y las entidades federativas que no están en esta lista, en su conjunto tienen únicamente el 14% de todos los casos que se han confirmado en nuestro país. Y aquí algo que comentaba yo que es importante ver es también desglosar un poco estas cifras, ahora por entidad federativa, y tenemos aquí cuál ha sido el comportamiento del brote en Chihuahua, en Jalisco, en Chiapas y en la Ciudad de México. Podemos ver en el caso específico de Chihuahua, en donde estuvieron los picos más altos en cuanto al número de casos y cómo esto ya está prácticamente en las semanas epidemiológicas últimas del año pasado y en lo que corresponde este año, prácticamente ya está en ceros, todo lo que corresponde al estado de Chihuahua. Y por otro lado tenemos el estado de Jalisco, que si bien empezaron con casos desde el año pasado, aquí podemos ver el comportamiento que corresponde a este año 2026, y tomando un poco con reserva los datos de la semana epidemiológica 10 y la 11, que todavía pueden modificarse, pues esta curva parecería que muestra un descenso. Y más adelante supongo que la doctora Samantha Garner, ella va a presentar alguna gráfica donde lo que estamos haciendo es poner en una sola gráfica de manera conjunta el número de casos, en particular para el estado de Jalisco y a nivel nacional, y cómo ha sido la aplicación de dosis de vacunas, y ver cómo va esto variando de manera conjunta, la aplicación de dosis de vacunas con respecto al número de casos. En esta tercera gráfica tenemos al estado de Chiapas y cuál ha sido el comportamiento desde las últimas semanas del año 2025 y qué es lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Aquí todavía no se observa que hubiera un franco descenso en el número de casos. Tendríamos que esperar algunas semanas epidemiológicas más y también asociarlo con la cantidad de dosis de vacuna administradas. Otros estados que también son de interés es el estado de Michoacán, el estado de Sinaloa, el estado de Guerrero, y un estado que nos llama la atención es el estado de Sonora, en donde al parecer tiene como un comportamiento de la curva epidémica con 2 brotes o 2 olas que parece tener, uno que se presentó principalmente a partir de la semana 12 del 2025 y que podríamos decir que estuvo concluyendo con la semana 30, más o menos con una duración un poco menor a 20 semanas, y después otro brote que parece iniciar a finales del año pasado, 2025, y que todavía continúa, y este punto es importante porque además este segundo brote parecería estar más alto, y aquí habría que analizar también de manera conjunta cómo va la campaña de vacunación en el estado de Sonora. En cuanto a la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados de sarampión, aquí podemos ver la intensidad, en función de la intensidad de lo que se tiene en este mapa. Tenemos los 14,450 casos que se han confirmado. Esto es de acuerdo al lugar de notificación. Se ha distribuido prácticamente en todas las entidades federativas, que son 32, y los casos se han confirmado en
51 municipios de nuestro país, y aquí sería importante destacar que tenemos un poco menos de 2.500 municipios, para ver que más o menos es el 20% de los municipios totales del país los que han presentado casos de sarampión. Esta curva es muy importante, este gráfico, perdón, que nos habla de los casos confirmados y la tasa de incidencia que se tiene de sarampión por grupo de edad, y aquí podemos ver claramente que los grupos etarios más afectados son los menores de 1 año, con una tasa de 70.3 por 100,000 habitantes, seguido de 1 a 4 años con una tasa de 22 por 100,000, y en tercer lugar el grupo etario de 25 a 29 años con una tasa de 15.8 por 100,000. Y aquí podemos ver tanto los grupos etarios, el número de casos que han representado y la tasa de incidencia en el mismo gráfico. Y también, de acuerdo a lo que comentaba en la presentación anterior, en la región de las Américas, la distribución por sexo es más o menos 50 y 50%. Aquí tenemos en estas gráficas desglosados a los mismos estados que ya señalábamos que en conjunto tienen más del 85% de todos los casos confirmados en México. Aquí vemos tanto los casos en las barras doradas y la incidencia por grupo de edad en los estados que tienen mayor número de casos. Tenemos el estado de Chihuahua, donde nuevamente, si vemos de manera desglosada lo que corresponde a los grupos etarios, es en los menores de 1 año y seguidos de 1 a 4 años, donde tenemos las tasas de incidencia más altas para Chihuahua. Lo mismo ocurre con el estado de Jalisco, el mismo comportamiento en Guerrero, el mismo comportamiento en Michoacán, igual para Sinaloa, pero en la Ciudad de México ocurre algo distinto. Las tasas, después de la tasa de la incidencia en el grupo de menores de 1 año, le sigue están los grupos de 25 a 29 y de 30 a 34 años. Podemos ver que estas tasas de incidencia son más altas después de los menores de menores de 1 año y de 1 a 4 años, y este comportamiento se observa diferente en la Ciudad de México de acuerdo a los otros estados que ya habíamos comentado. Y el estado de Chiapas también tiene un comportamiento distinto, y por eso es la importancia de analizarlo por entidad federativa e incluso a nivel de municipio. Y aquí podemos ver también cuál es el comportamiento en las tasas, donde también se ven las tasas de incidencia más altas, se observan en los grupos de 25 a 29 años, de 30 a 34, y aquí podemos ver el comportamiento. Incluso estos dos grupos de edad rebasan la tasa de incidencia de los menores de 1 año en el estado de Chiapas. Y en el estado de Sonora, pues aquí tenemos el comportamiento donde también se ven afectados los grupos de 20 a 24 y de 25 a 29 años. Algo que es muy importante es que de todos los casos que se han confirmado en nuestro país en el año pasado y en el 2026, el 91% de los casos no tienen antecedente de vacunación. Esto es muy importante, y si comparamos con los datos que nos mencionaban para la región de las Américas en la presentación previa, se hablaba que los no vacunados confirmados a sarampión eran alrededor de 70%. Entonces, esto sí es muy importante destacar que hay una diferencia importante en lo que se reporta para la región de las Américas de 70% versus 95% sin antecedente vacunal, aquellos que tenemos confirmados a sarampión. Y ya aquellos que tienen una sola dosis, 2 dosis o más, o sin el antecedente vacunal, aquí serían los números absolutos que tenemos. En cuanto a las defunciones y letalidad, hasta el día de ayer tenemos reportadas 35 defunciones. La mayor parte de las defunciones ocurrieron en el estado de Chihuahua, que son 21 defunciones, seguidas del estado de Jalisco, 2 el año pasado y 2 para este año. Y en tercer lugar está la Ciudad de México y el estado de Durango. Estas son las defunciones que se tienen. Y aquí tenemos la tasa de letalidad para cada uno de estos grupos. Y aquí llama la atención la letalidad que se tiene en el estado de Tlaxcala, que es de 2.4. Ninguna de las letalidades previas rebasa 1, salvo Tlaxcala. Y también comparando nuestros datos con lo que presentaban en la presentación anterior de la región de las Américas, vemos que son muy parecidas estas tasas de letalidad.
excepto esta de Tlaxcala, que llama la atención. Aquí tenemos las tasas de letalidad, bueno, son medidas de acuerdo a la intensidad, que esto pues no es tanta información porque son solo 35 casos, pero lo que sí podemos ver es en el mapa donde están ubicadas geográficamente estas defunciones. Y por grupo de edad, esta es la distribución de las defunciones de las 35 que se tienen en el país. El principal grupo afectado es el grupo de 1 a 4 años con 11 defunciones, menores de 1 año con 8 defunciones, de 5 a 9 años 4 defunciones, de 15 a 19 3 defunciones. 3 grupos tienen 2 defunciones que son de 25 a 29, 30 a 34 y 45 a 49. Y aquí es importante señalar que la campaña de vacunación incluye hasta los 49 años de edad y tenemos 3 casos que salen de esos grupos etarios, que es 3 defunciones, una para cada uno de estos grupos de 50 a 54, 55 a 59 y 60 a 64 años. Esa sería la información que tenemos y solo como dato adicional, del total de casos confirmados a sarampión han requerido ser hospitalizados el 14.5% de todos los confirmados. Ese sería pues el panorama epidemiológico más reciente y pues también más adelante si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Jiménez Corona, por su actualización clave para comprender lo que está sucediendo en el contexto nacional. Continuando con el programa, contamos con la participación del doctor José Ignacio Santos Preciado. Él es investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y con amplia experiencia en el tema de sarampión, que nos presentará la interpretación de la situación actual de sarampión en México. Doctor, le cedemos la palabra. Su micrófono está apagado. Gracias. Gracias al doctor Jesús Martínez. Le agradezco la invitación y realmente tal vez podría concluir mi presentación con mi última diapositiva, pero dado que me dan un tiempo, pues voy a expander mi presentación en temas que posiblemente, no posiblemente, ya han sido aludidos, mencionados, documentados, tanto por el doctor Manases como por la doctora Jiménez. Eh, Porque el tema de interpretaciones de la Ciudad de México es muy obvio, digamos, es muy obvio. Hay que vacunar. Entonces, vamos a dar inicio. Esta es una revista de 1990. Como pueden ver en la parte inferior, 1.800 pesos. O sea, nuestra moneda no estaba tan fuerte como lo estaba. Y justamente este año en el Infantil de México conjuntamos una serie de publicaciones porque obviamente estábamos aludiendo a la pandemia del 89-90 que ocasionó más de 6.000 muertes en niñas y niños mexicanos. Ups, ya se fue. Ay, ay, ay. Entonces, como mencioné, varias de las láminas que voy a presentar ya las vieron, pero tiene un motivo por la repetición, aparte de que, como decía mi maestra de álgebra, repetir para unos, ver para otros por primera vez. Efectivamente, la situación, yo no entiendo por qué está aquí. No entiendo por qué seguimos utilizando el término brote. Esto es una epidemia. Y no solamente Canadá es endémico, México es endémico, porque el mismo genotipo ya lleva más de 12 meses, con todo respeto. Entonces, pues ya la doctora Jiménez abundó sobre la situación en lo que va de este año, porque el año pasado, pues obviamente fue un año muy, muy triste para nosotros, pero con más de 13.000 casos confirmados.
Y sorprende que sean los casos de enfermedad febril exantemática tan bajos, porque con un país que tiene enfermedades exantemáticas provenientes de enfermedades por vectores, pues me sorprende que no sea la cifra más elevada. Y como ya se mencionó, el grupo etario pues, es el que siempre nos ha preocupado, pero la tasa de incidencia pues obviamente está en ese grupo. Y las defunciones, afortunadamente, desde el inicio de la tercera semana de este año, no han incrementado. Y lo que ya se mencionó, obviamente, sí nos preocupa mucho y va a ser un tema que voy a abordar nuevamente al final por otra razón. Es el grupo etario entre 15 y más de 30 años, ¿no? Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud que ahora sí nos compara regionalmente con otros países, pero las Américas justamente que están en color naranja, como pueden ver, pues sí, es muy importante lo que estamos viviendo, pero otras regiones tienen situaciones muy similares a la región de las Américas. Y ya y señaló el doctor Manases la situación que está aconteciendo en el resto del continente y que realmente, pero México sigue destacando tanto en el 2025 como en el año en curso. Y de los casos confirmados en la región, lo que está en franjas azules corresponde a nuestro país y desafortunadamente seguimos en la punta del tema. Y finalmente, por año en la región vemos que no es la primera vez que vemos esta película en este milenio. Ya en el 2018, 2019, 2020 habíamos tenido una situación no tan impresionante, no tan grave, pero sí importante de casos. Y los casos confirmados se rompían por grupo etario nuevamente, menores de 4 años, nos preocupa mucho, pero obviamente los de entre 10 y 30 años también son importantes. Pero lo que más puede señalarse en esta serie de gráficas es el porcentaje de casos de acuerdo a estado de vacunación, que es la mayoría refiere no vacunados, que es un tema que puede servir para discusión, porque obviamente preguntarle a una persona de 30 años si no está su mamá presente y tiene su cartilla, pues no se va a acordar, no tiene por qué acordarse. Eh, y esa es una gráfica que generamos en una publicación del Grupo Técnico Asesor de Verificación. Y llama la atención aquí porque esos son datos del 2010 al 2022. Y noten ustedes que desde ya hace tiempo la segunda dosis de la vacuna de sarampión estaba, pues obviamente, muy por abajo de la esperada. No se diga la primera dosis. Ahora bien, estas cifras posiblemente no concuerden con lo que presentan los gobiernos, pero esas son las cifras que se generan y se mandan a la Organización Panamericana de la Salud. O sea, pueden tener otros datos, pero esos son los datos oficiales que está generando nuestros países, ¿no? Eh, y esas son dos gráficas muy interesantes, nuevamente de la OPS, pero aquí son es la distribución de países y territorios según el rango de cobertura de la primera dosis de vacuna. Como pueden ver ustedes, México, que lo tengo con un círculo circunscrito de color azul, ah, estamos hablando de los países que tienen 80% de cobertura para la primera dosis, y que dista mucho de Canadá, que tiene el 92% de la primera dosis, y de Estados Unidos, que tiene el 92%. Estamos hablando al 2024. Y para la segunda dosis de triple viral,
Nuevamente destaca la presencia de México con un 69% de cobertura de segunda dosis. Nuevamente, yo no estoy inventando esos datos, son los datos que se reportan por nuestro gobierno a la Organización Panamericana de la Salud, que es algo preocupante. O sea que estamos, por un lado, hablando de algo y reportando otra cosa. Eso creo que no hay que perderlo de vista. Ahora bien, aquí ya voy a agilizar mi presentación. ¿Cuál es el esquema de vacunación de SRP? ¿Cuál es el esquema regular para niños y niños mexicanos? Pues la primera dosis a los 12 meses de edad. Y recientemente, hace 6 años, la segunda dosis cambió de 6 años, o sea, primero de primaria, a los 18 meses. No es nada despreciable este dato. Este dato es muy significativo, porque quiere decir que en el 2020 cambiamos la política de 6 años a 18 meses. Entonces quiere decir que los niños que nacieron 6 años antes, o sea, del 2014 al 2019, van a cumplir 6 años, e iban a cumplir 6 años en algún momento, pero ya no recibieron la dosis a los 18 meses. Entonces puede decir que ahí hay una bolsa de susceptibles que no hemos evaluado cuidadosamente. Entonces, no obstante que había un rezago y se atendió nuevamente con coberturas administrativas. Y hago hincapié sobre vacunación administrativa. La vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis o vacuna de sarampión y rubiola vienen en contenedores de 10 dosis, en viales de 10 dosis. Y hay que tener la precisión de extraer la dosis adecuada para cada niño. Cuando tuvimos el privilegio de participar en el programa, estimábamos que la pérdida de un vial o de una remesa de vacuna es aproximadamente el 13-14%. O sea, si se distribuye 1 millón de dosis, quiere decir que el 14% de ese millón de dosis nunca van a llegar a alguien, por lo menos, o van a tener menores dosis de esa población. Entonces, si analizamos lo que se sabe de la vacuna de sarampión es excelente, es la mejor vacuna que tenemos y que hemos tenido desde que hay vacunas en México. La de, pues sí, se podría argumentar que la de viruela es igualmente efectiva, pero la vacuna triple viral se administra en 2 dosis por una razón, porque en la primera dosis se estima que entre el 93 y el 95% de los niños, la vacuna, entrecomillado, prende, o sea, es efectiva. Entonces, la segunda dosis es para un 5 o 7% de la población que no recibió o no tuvo la respuesta inmune celular adecuada. O sea, entiéndalo. O sea que la segunda dosis estamos aplicando para una minoría de la población. Y bueno, entonces por esa razón, la primera dosis tiene una efectividad tan alta y la segunda dosis estamos captando a esos niños que no captamos, que incrementa en un 4%. Y en la mayoría de las personas, la protección dura décadas, probablemente toda la vida. ¿Y por qué lo digo? Por esas observaciones. Cuando se presentaron esos datos por primera o segunda o tercera vez, decía, bueno, posiblemente este grupo se les fue desvaneciendo, menguó de anticuerpos o las células de memoria que producen anticuerpos. Y, o sea que ya no tenía la efectividad de la vacuna que tuvo en su momento. Y esto también lo vimos en la presentación de la doctora Jiménez. O sea, este gran grupo de población de 15 a más de 45 años. Pero ya sabemos ahora que se dice que 97% no tenían antecedentes vacunales. Pero aquí es importante aprovechar, realmente desaparece la inmunidad con la vacuna de sarampión. Como les mencioné, el fallo de la primera dosis probablemente es el 3%, que no desarrollen una respuesta inmune adecuada, incluso con la segunda dosis. Pero el fallo secundario verdadero, o sea, la pérdida de inmunidad con el tiempo,
tras una respuesta inicial es poco frecuente en sarampión, y lo sabemos. La mayoría de las personas vacunadas en las décadas de los 70s, 80s o 90s mantienen una memoria inmunológica funcional. Y sabemos que la infección natural suele proporcionar inmunidad de por vida, y la inmunidad inducida por la vacuna puede ser ligeramente menos robusta a lo largo de décadas. Los estudios han demostrado, hay varios estudios, muy interesante el tema, porque es un tema que está en el aire ahorita. Estudios han demostrado que los anticuerpos específicos contra el sarampión pueden disminuir en un periodo de 10 a 15 años. En algunas cohortes clínicas, hasta el 15% o 20% de adultos jóvenes vacunados presentan niveles de anticuerpos no protectores en comparación con alrededor del 6% que quienes padecieron la enfermedad natural. Y sabemos también que cuando había sarampión, como hay ahorita, los que habían recibido la vacuna tenían un refuerzo natural. O sea, ya estaban vacunados, pero llega el virus nuevamente y una respuesta anamnésica, o sea, en booster, como si fuera una segunda o tercera dosis, ¿no? Entonces, en el pasado, las personas que se encontraban con frecuencia con el virus silvestre, no me gusta el salvaje porque es una traducción wild, y que wild no es salvaje, es silvestre. Esas exposiciones subclínicas actúan como refuerzo. Y respaldo celular, incluso si los niveles de anticuerpos disminuyen, las células T suelen conservar memoria del virus. Esto significa que si una persona vacunada contrae sarampión, la enfermedad suele ser mucho más leve y definitivamente menos contagiosa. Hay varios estudios, pero el estudio más reciente de un grupo de Estados Unidos que hablan de la disminución a largo plazo de la inmunidad inducida por la vacuna con el sarampión, es en Inglaterra. Es un modelo matemático. Aquí los casos de sarampión en personas con dosis se explicaban mejor por una disminución lenta de inmunidad. La tasa es estimada aproximadamente 0.4%. 0.04%. El impacto del tiempo, efectividad de la vacuna a los 15 años, 99.6. A los 45 años, 98.4. Entonces la conclusión es muy evidente. Aunque la disminución es estadísticamente significativa, la vacuna sigue siendo altamente protectora. En estos casos de fallo se hacen visibles cuando bajan las tasas de vacunación. Cuando bajan las tasas de vacunación comunitaria, el virus vuelve a circular. Entonces, la pregunta es ¿por qué debemos eliminar y por qué debemos erradicar el sarampión? ¿Cuál es la trascendencia clínica e inmunológica? La clínica ya la vimos, inmunológica ya la sabemos. No mencioné el tema de amnesia inmunológica. Personas que sufren de sarampión tienen por 2 o 3 años una disminución en las células de memoria de otras enfermedades. Porque el virus, a diferencia de la vacuna, tiene un receptor en células de memoria, que se llama el receptor CD150 o SLAM, mientras que la vacuna tiene un receptor en todas las células del hospedero, CD46. Entonces es interesante, el virus apaga un porcentaje hasta el 70% de las células de memoria de otras enfermedades de la infancia. Por eso la mortalidad en niños que sufrieron sarampión es más alta que los niños que no sufrieron sarampión. Entonces, un poco ya retomando la historia que nos mencionó el doctor Manaces, eh, tras la erradicación de la viruela, ya mencionó que en el 99 se planteó el objetivo de alcanzar justamente la eliminación como una posibilidad. Pero no fue hasta el 2003 que el Consejo Directivo de la OPS-OMS adoptó la resolución instando a los países, ya no sarampión, sino rubiola y sarampión, por el tema de rubiola congénita. Entonces, la idea era de lograrlo para el año 2010. Y mediante la implantación de las estrategias de eliminación de sarampión rubiola, se logró la interrupción de la circulación endémica del virus en 2002. Mientras que la circulación endémica de viruela, del virus de rubiola, en el 2009.
En el 2010 hubo una consulta técnica global para evaluar la factibilidad de erradicar el sarampión. El año siguiente, en 2011, fue la primera reunión de comité de expertos para documentar, o sea, un comité de verificación que documentara la eliminación y erradicación de rubiola, sarampión y síndrome de rubiola congénita. Pero, ¿qué pasó? Estamos hablando del 2011. En el 2014, Brasil auspició la Copa Mundial de Fútbol. Y bueno, estábamos en una campaña tremenda, porque ya casi todos los países, menos Brasil, había controlado la circulación del sarampión. Entonces, la OPS en el 2015, antes de, ya bajo el eslogan vacunación tu mejor jugada, realmente promovió antes de la Copa Mundial la vacunación. Y de hecho, la Copa Mundial FIFA del 2014 fue la 20ª edición de la Copa. Y el tema de la OMS es que el sarampión y rubiola son peligrosas. Y si pensamos ir al fútbol del 2014, México 2026, sería conveniente vacunarse por lo menos 2 semanas antes de realizar la visita. Y eso se reporta en Notimex 2014. Y mágicamente, gracias a un gran esfuerzo por Brasil fundamentalmente, en el 2016 se confirma que se había erradicado en todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile, el sarampión y la rubiola, el síndrome de rubiola congénita. Bueno, pero las cosas no son tan bonitas como suelen ser. Entre el 2015 y 2016 hubo una reintroducción, después del Mundial, mucho después del Mundial, hubo una reintroducción del virus, inicialmente en Brasil, en el nordeste de Brasil, que se extendió a la República Bolivariana de Venezuela. Que esos dos países, no la región, esos dos países perdieron su estatus de libres de sarampión en febrero 19 y julio 18 respectivamente. Esto impulsó a la OPS a crear una segunda comisión de verificación enfocada a verificar y proporcionar evaluaciones intensivas a todos los países nuevamente. Bueno, consenso científico. Creo que se me fue sí, se fue, porque se logró en la segunda erradicación, eh, después de haber perdido Brasil y Venezuela. Esa segunda comisión de verificación logró, y de hecho fue justamente hace 2 años que con bombo y platillo, Lula da Silva y el doctor Jairo Barbosa nos presentan al mundo que ya estamos nuevamente libres de sarampión rubéola. Pero pues, estamos viviendo la misma situación. Entonces, para terminar, el resumen del consenso científico, ya lo saben, ya lo mencioné. Bajas coberturas vacunales representan el riesgo mucho mayor. Pero ¿cuál es la diferencia entre eliminación y erradicación? Eh, el poder interrumpir la transmisión en una región por un año y mantener la zona libre de sarampión endémico. Pero la idea es erradicar, que es reducir permanentemente a cero la incidencia mundial. Eso es el objetivo final. Pero ahorita lo que queremos es la eliminación de la región. Y estrategias hay. Y estrategias requiere de una campaña de recuperación de niños a 1 a 14 años, campaña de mantenimiento
campaña de seguimiento o catch-up en niños de edad preescolar, o cuando menos el número de personas susceptibles de sarampión se aproxima al tamaño de una cohorte de nacimiento promedio. La cohorte en México es de más de 2 millones de niños y niñas. Introducción de la vacuna de sarampión en paperas, el programa ya lo tenemos, y cuando hacemos campañas de vacunación podemos utilizar la vacuna MR o sarampión rubiola. Este tipo de campaña se realizó solo una vez y eso nos permitió justamente eh, decir que la, la- la- la enfermedad o la incidencia de sarampión se puede eliminar. Y esa es la historia de México entre 2050 y el año 2000. Y se inicia el programa de vacunación en 75. El esquema de 2 dosis se inició después de la pandemia del 89-90 y la puesta al día inició luego, el 91, seguido por semanas nacionales de vacunación. Y finalmente, como pueden ver, se introduce la vacuna de SRP en el 1998 y justamente logramos. Aquí está la que buscaba. En el 2024, la OPS vuelve a certificar a Brasil libre de sarampión y la región de las Américas recupera su estatus como región libre de sarampión endémico, un reconocimiento que habíamos alcanzado en 2016. La pregunta que me hicieron, que me hizo el doctor Jesús Martínez. ¿Cuál es la interpretación que le doy yo a la situación en México? Pues México presenta una de las cifras más altas de la región de las Américas, ya lo vimos, superando significativamente a Canadá y Estados Unidos. Y la tasa de incidencia más alta se observa en menores de un año. Y a nivel regional destaca que el 78% de los casos confirmados, según nos informan la OPS y la doctora Jiménez, ocurren en personas no vacunadas. ¿Cuál es la interpretación de la situación nuestra? El riesgo principal es las bajas coberturas. Pero yo considero que en México en particular, el cambio de esquema posiblemente incrementó el problema de susceptibilidad, especialmente en menores de 6 años. No lo puedo confirmar, pero yo así lo interpreto por un cambio brusco durante la pandemia. Durante la pandemia. O sea que se suman dos situaciones. Entonces, perdimos la inmunidad de rebaño, obviamente, la inmunidad colectiva. Eh, entonces, sabemos que el sarampión se puede eliminar. ¿Por qué es posible erradicar? Es reservorio único. Los primates y nosotros somos los únicos que somos susceptibles, pero el hombre es el único reservorio. El diagnóstico claro el diagnóstico clínico es claro. El diagnóstico laboratorio, desde IgM hasta clasificación genómica. Y tenemos herramienta muy eficaz, que es una vacuna segura, barata y altamente efectiva. Y finalmente, tratar brotes es mucho más costoso para los sistemas de salud que las campañas de prevención. Gracias. Mu- Muchas gracias, doctor, por su participación. Vamos a continuar con el programa. Finalmente tenemos el gusto de presentar a la doctora Samantha Garner Bernard, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, quien nos compartirá las estrategias de mitigación y eliminación de sarampión actuales. Doctora Garner, muchas gracias. Muchas gracias. Únicamente pedirle si ya es visible a una diapositiva. Sí, la inicial de su presentación ya se ve, pero no en modo pantalla. Ahí está. Muchas Listo. gracias. Y pues con el gusto de saludarles y agradeciendo a mis antecesores que han ya mencionado puntos muy críticos, pero también importantes respecto a las acciones de vacunación ante el sarampión, pero también los escenarios epidemiológicos, no solamente internacionales, sino también el escenario nacional, que nos permite dar pauta a las estrategias o a la reivindicación de la vacunación. Por ello, me toca hablarles sobre las estrategias de mitigación y eliminación del sarampión.
Y bueno, recordando un poco la historia, hablaremos sobre 1971, que fue la introducción de la vacuna de sarampión con la cepa de Schwartz y posteriormente la cepa de Edmondson Zagreb, misma que seguimos utilizando actualmente a la fecha. Fuimos transitando durante todos estos años en la incorporación de distintas vacunas y su formulación, asimismo los esquemas de vacunación. Un punto crucial que quiero detenerme es en 1978, donde se establece el decreto para incorporar la Cartilla Nacional de Vacunación. Este documento es un documento legal y actualmente está regido bajo la Ley General de Salud, en donde a diferencia de otros programas nos permite garantizar el acceso universal y gratuito, independientemente de la derechohabiencia, a toda persona que cruce el territorio nacional. Es decir, ahora con el tema del mundial, toda persona que llegue al país podrá acceder a la vacuna, pero como también ya lo mencionó el doctor José Ignacio Santos, es muy importante que la gran mayoría venga vacunado con al menos 2 semanas previas a ingresar al país. Y la razón es para que tenga la protección necesaria frente a la enfermedad. Quiero hablarles aquí también de las campañas de seguimiento y las acciones que hemos venido realizando desde 2022, basado en una alineación internacional. Decidimos incorporar el esquema de vacunación con la segunda dosis a los 18 meses. Esto también, como ya ha sido mencionado, nos permitió disminuir la ventana de susceptibilidad, pero también dar una segunda oportunidad para que la vacuna logre su efectividad, llegando hasta el 97% y disminuyendo la falla vacunal, que está estimada entre el 3 al 5%. Aquí me voy a permitir compartirles cómo han iniciado las campañas de vacunación, el porcentaje o el promedio de coberturas de vacunación con la primera dosis de la vacuna contra el sarampión. Esto es un ejercicio desde 1980 y avanza hasta 2025, en donde ustedes pueden ver la tendencia de la vacunación y pues bueno, también los escenarios de las bolsas de susceptibles que también ya han sido referidos. Si bien hemos establecido campañas de seguimiento cada 5 años y también hemos identificado también campañas intensivas para recuperar las coberturas de vacunación y ser una segunda oportunidad de brindarle esta oportunidad de protección contra el sarampión. Si bien en 2025 teníamos establecido llevar a cabo la campaña de vacunación, pero basado también en una recomendación internacional, hemos atendido el brote de sarampión, que ya les han mencionado que tenemos más de 14,000 casos actualmente confirmados, y por ello en 2026 estamos planeando llevar a cabo la campaña de seguimiento, pero en otro escenario previo a terminar con este brote o epidemia de sarampión, como han tenido a bien mencionar. Dentro de las estrategias que hemos redirigido para contener este brote de sarampión, pues han sido distintas y hemos estratificado conforme a la entidad federativa porque el comportamiento es muy distinto. Aquí la gran mayoría de las fotos que les muestro son fotografías que fueron tomadas en el estado de Chihuahua, en donde inicialmente ocupaba el 90% de los casos en el país. Si bien se llevó a cabo una focalización territorial, barridos casa por casa en aquellos municipios que estuvieran por debajo del 95%, pero también fue muy importante y crucial la comunicación de riesgos. Como ustedes pueden ver, tenemos una imagen de la población menonita, que es una población que históricamente se conocía que se negaba a la vacunación por diversas creencias religiosas. Sin embargo, en un acercamiento desde el gobierno federal, estatal y local, logramos acercarnos con sus gobernadores, entenderlos, escucharlos y darles a conocer la importancia de la vacunación versus la presencia per se de la enfermedad. Otra de las cosas que también hemos establecido son macrocentros de vacunación, campañas intensivas de vacunación. Hemos tenido distintas intervenciones y ahorita en el transcurso de mi presentación se las voy a mostrar. Intervenciones en los sitios y las acciones de los bloqueos vacunales en las primeras 48 horas. Sin embargo, también creemos que es una alianza conjunta en donde no solamente la Secretaría de Salud, el gobierno y la población estamos sumados en este esfuerzo colaborativo para la vacunación y también incorporamos a los gobernadores y como ustedes lo vieron el pasado 11 de febrero,
existió un anuncio por la señora presidenta en donde también enmarca cuál es la importancia de la vacunación. Si bien también transcurrimos del 8 al 7 de noviembre del año pasado con la visita de la Comisión Regional para la Eliminación y Recertificación del Sarampión, en donde también ellos emitieron distintas recomendaciones al país para mitigar y controlar la circulación del sarampión, mismas que fueron adoptadas y que posteriormente se las voy a mostrar. Ahora, dentro de las principales estrategias intensivas, como yo ya lo decía, y estamos todavía en este transcurso de 10 semanas, se notificó el inicio de esta fase intensiva o esta acción intensiva de vacunación que tiene considerada para 10 semanas la vacunación de 25 millones de dosis con el objetivo de llegar a una meta de más del 95% en la población objetivo. ¿Cuál fue lo que buscamos realizar? Facilitarle a la población el entendimiento de cuáles eran los grupos prioritarios a vacunar, es decir, de 6 meses a 12 años, entendiendo que iniciamos desde la dosis 0, pero que no sustituye la primera dosis al año de edad, y también hasta los 12 años, que es el ciclo que están en las primarias. También consideramos de 13 a 49 años y esto se ha ido modificando con ciertas entidades federativas que basada en la incidencia de casos se han ido incorporando para su vacunación. Están disponibles y por eso pongo ahí un QR, el cual establece los lineamientos operativos para la aplicación de esta estrategia. Ahora bien, lo mencionaba ya la doctora María Eugenia, hicimos un cruce de información en el cual ustedes pueden ir viendo la incidencia de casos de sarampión versus las acciones de vacunación. Y como ustedes pueden ver, aun cuando tenemos la mayor tasa de incidencia de casos, también las acciones de vacunación han sido a la par para mitigar y tratar de controlar los casos de sarampión. Ahora bien, hablarles sobre las coberturas de vacunación. Si bien yo les decía que desde 2022 transitamos en un esquema de vacunación de 6 años, pero también a los 18 meses para disminuir esta ventana de susceptibilidad, ustedes pueden ver aquí por entidad federativa cómo se encuentran los porcentajes de coberturas de vacunación. Sabemos que idealmente el esquema de vacunación debe tener un promedio del 90%, idealmente 95%, para generar una inmunidad comunitaria. Sin embargo, por eso insistimos en recuperar este esquema de vacunación. Como ustedes lo pueden visualizar, estamos al 89%, en la segunda a los 18 meses en el 84% y la segunda a los 6 años estamos al 99%. Estamos insistiendo y persistiendo con el personal de salud para garantizar esta ventana de susceptibilidad y disminuir estas brechas para que se aplique la segunda dosis a los 18 meses. Por ello, a partir de 2026, todos nuestros análisis únicamente ya consideran la primera dosis al año de edad y la segunda a los 18 meses para no generar esta confusión de pronto con la segunda dosis, pero era importante que en este esquema de transición pues aplicar en ambas cortes la vacuna, también considerando a la población rezagada que no hubiera recibido ninguna dosis de la vacuna contra el sarampión. Bien, mostrarles este escenario de la estrategia. Estamos ya aplicando, si hacemos un acumulativo de 2025 y 2026, más de 32 millones de dosis en el país. Ustedes pueden ver el escenario de 2025 en donde se han aplicado únicamente 13.3 millones de dosis. Sin embargo, para 2026 y únicamente en este primer trimestre ya superamos lo que habíamos aplicado en 2025. Y esto es gracias al gran trabajo y esfuerzo colaborativo de nuestro personal de salud y pues nuestro reconocimiento a ellos, toda vez que sin su participación no lo hubiéramos podido lograr. Sin embargo, analizando en las proporciones de vacunación de los grupos que yo les acabo de referir de 6 meses a 12 años, en donde está focalizado también una parte de la incidencia de casos muy importante y que además en los menores de 1 año es donde se encuentra la mayor tasa de mortalidad, tenemos el 37% de la vacunación,
versus de 13 a 49 años, donde estamos en el 63%. De ahí agradecerles mucho esta invitación a este foro en donde se encuentra gran parte de personal de salud y de la población, en donde queremos incentivar que la vacunación debe de estar focalizada en los grupos de 6 meses a 12 años, considerando nuestro escenario epidemiológico. Sin embargo, pues dada la estrategia, ya hemos aplicado 14.7 millones de dosis y pues bueno, seguiremos trabajando en ello y continuando con semanas nacionales de vacunación y algunas otras actividades intensivas que nos permitan recuperar los esquemas de vacunación y cortar la cadena de transmisión. Finalmente, compartirles parte de las múltiples intervenciones que hemos hecho en materia de vacunación frente a este escenario de sarampión, en donde desde nuestro señor secretario ha estado permanentemente comunicando cuál es la importancia de vacunación, cuáles son los grupos a vacunar. Nos hemos acercado a realizar entrevistas en diferentes medios de comunicación, pero también con gobernadores, con las sociedades y con la comunidad para garantizar que todos tengan certeza de que realmente se tienen que vacunar como la mejor herramienta en materia de salud pública que permitirá controlar este escenario de sarampión. Ahora bien, dentro de nuestras principales recomendaciones para pues llegar a este escenario en donde recuperemos el estatus de eliminación, ¿qué es lo que nosotros estamos visualizando? Priorizar la vacunación en población de 6 meses a 12 años para iniciar o completar los esquemas de vacunación contra el sarampión, implementar bloqueos vacunales dentro de las primeras 48 horas ante un caso sospechoso. Esto está alineado también a recomendaciones internacionales que previamente ya fueron compartidas. Priorizar la vacunación de este grupo en guarderías, estancias infantiles y escuelas primarias. Si bien hemos identificado que en los macrocentros de vacunación acude mucha población, no necesariamente es este grupo que es el que queremos atacar o queremos controlar la circulación, siendo de 6 meses a 12 años. Sin embargo, también mantenemos las actividades de la estratificación de riesgo, o sea, es decir, cada entidad federativa identifica sus municipios que son considerados de muy alta circulación del sarampión para que en ese municipio se estratifique la vacunación y se hagan acciones permanentes para controlar los brotes que pudieran presentarse. Otra de las cosas, estamos monitoreando la existencia de de la disponibilidad de las vacunas y por eso también ustedes pueden ver ahí la página Donde me vacuno. Esta página de Donde me vacuno, la intención es que toda la población pueda acceder por municipio y por localidad para conocer cuáles son las vacunas o dónde, en qué centro de salud está disponible la vacuna. Recordemos que sin importar la derechohabiencia, pueden acudir a este centro de salud para vacunarse y acceder siempre y cuando también cumplan con los criterios de vacunación. Es decir, si son mayores de 49 años y como ya también se ha mencionado, la mayoría de la población mayor de 49 años tiene una protección que ya no requiere aplicarse una dosis adicional. Otra de las estrategias que también hemos realizado es la ampliación de horarios extendidos. Si ustedes se encuentran en la Ciudad de México, principalmente hemos visto que durante el transcurso de la tarde y de la noche se encuentran módulos de vacunación atendiendo a la población para acercarles el servicio y que puedan acceder a las vacunas. Sin embargo, también lo hacemos en fines de semana, días festivos, horarios nocturnos y múltiples estrategias correspondientes a cada entidad federativa y al escenario epidemiológico. Finalmente, parte de los mitos y las realidades, recordarles que si tienen 2 dosis de la vacuna y lo tienen registrado en su cartilla o recuerdan habérselas aplicado, ya no es necesario aplicarse una dosis adicional, entendiendo que la efectividad de la vacuna se da de por vida y que tiene una efectividad de hasta el 97%. Aquí están los grupos que son de 13 a 49 y que deben de vacunarse de 6 meses a 12 años, pero también quienes no deben de vacunarse, es decir, las mujeres embarazadas, personas que tengan alguna inmunosupresión grave y que no les permita vacunarse, o también los menores de 6 meses. Y por mi parte, pues sería cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Garner. Bueno, pues
Nos enfilamos hacia el bloque de preguntas y comentarios. Tengo varias preguntas aquí a través del sistema para enviar preguntas. La mayoría de ellas me parece que han sido cubiertas cabalmente por los diferentes ponentes, pero voy a retomar algunas. Hay quien pregunta sobre el genotipo que predomina aquí en México, ya se mencionó que es el D8, ¿correcto, Manasés? Eh, Hay una pregunta que dice, ¿qué tan factible son los casos postvacunales en personas que cuenten con 4 dosis de SR? No, en teoría no deberíamos de estar vacunando 4 veces, ¿no? Yo no sé si preguntan por el caso de que la persona no sabe que se vacunó y que actualmente se esté revacunando, pero no, no me queda muy claro. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Bien. Hay otra pregunta, dice, ¿qué tan viable sea la aplicación de SRP en adultos por sustitución de SR y que ésta pueda ocasionar esabis por parotiditis? Mm, Sí, No, adelante, doctor. no, la vacuna SR justamente se ha utilizado porque es más económica y, y realmente el parotiditis es importante como tema para hombres y mujeres por eh, las complicaciones infrecuentes, pero complicadas sí se da por parotiditis, tanto a nivel de ovarios como de testículos, pero no veo ningún riesgo de la aplicación de SRP para adultos. Bien, gracias, doctor. También hay otra pregunta que dice, ¿cuál va a ser la estrategia que se implementará para evitar que continuemos con el alza de casos? Bueno, creo que la doctora Garner ha atendido cabalmente a esta pregunta y no es algo que se está implementando hacia futuro, sino que ya se ha venido trabajando desde que empezamos con este problema. Entonces, si no hay nada que quieran agregar, doctora Garner, me voy a la siguiente. Em, Y bueno, nuevamente tenemos aquí una pregunta respecto a las terceras dosis. Ya también se respondió. ¿Cuál es el acceso a vacunación en personas en movilidad o migración internacional en México o personas sin CURP? Pregunta el doctor René Leiva Flores. Sí, muchas gracias. Realmente, pues el acceso a las vacunas, como yo bien mencioné, está en la Ley General de Salud. Tienen derecho a la vacunación aún sin contar con el CURP. Lo que hace el personal de salud es que registra la aplicación de la vacuna per se a la falta del CURP. Em, Pongo y recuerdo nuevamente la página donde me vacuno o bien la línea 079 para que conozcan cuál es el sitio más cercano para ustedes y que puedan acceder a estas vacunas. Muchas gracias, doctora Garner. Em, Otra pregunta. ¿Actualmente en México se tiene registro en 2025 o 26 sobre casos de pacientes vacunados con vacunación confirmada con las 2 dosis que haya presentado falla por vacunación? Se mencionó, son la minoría de los casos. No sé si alguien quiera comentar algo respecto a falla vacunal documentada. Hola, si quieren, pudiera comentar. Realmente, y como bien se mencionó la doctora María Eugenia, el grueso o el 90-95% de la población que ha presentado sarampión no cuenta con antecedente vacunal. Em,
per se, ya lo mencionamos, con una dosis se logra el 95% de efectividad. Algunas referencias bibliográficas hablan del 87, 80%, pero algunas otras alcanzan hasta el 95%, con dos dosis es el 97%. Y también el doctor José Ignacio Santos habló sobre una presencia de sarampión postvacunal, pero es meramente asociada a la vacuna y se presenta de manera muy somera comparado con las complicaciones que podrían presentarse sin la vacunación. A grosso modo, ese sería mi comentario. No sé si el doctor José Ignacio Santos o la otra María Eugenia quisieran completar algún otro comentario. Gracias. De mi parte, no, gracias. Bien. Tenemos aquí otra pregunta con respecto a lo que se comentó, lo que me comentó el doctor Santos sobre los infantes que fallecieron por sarampión de sarampión o con sarampión y de otras enfermedades. El tema de los certificados de defunción, ¿cómo se debería de registrar? Supongo que se refiere más bien a las complicaciones de la amnesia inmunológica inducida por sarampión y que terminan muriendo por otra causa, ¿no? Sí, eso es algo difícil que generalmente no se reconoce. Creo que, ahora sí, abundando un poco sobre el tema, creo que es una buena oportunidad para el Instituto de Salud Pública. La información debe estar digitalizada. ¿Qué niños, qué adultos, quiénes tuvieron sarampión? Y obviamente darle seguimiento. Tener esa base de datos de aquí para adelante y documentar un tema muy importante, es hospitalizaciones, algo muy sencillo. ¿Con cuántas hospitalizaciones en los próximos 3 años se puede? Y ese es algo sencillito y muy importante para documentarlo aquí en México, ¿no? Eh, pero lo de amnesia inmunológica es algo estamos hablando del 2019 a la fecha, donde ya se ha precisado cómo y por dónde. ¿Qué pasa? Anticuerpos para diferentes agentes infecciosos de la infancia disminuyen. O sea, está muy claro y que el virus tiene increíble que cómo el virus identifica a células de memoria para otras entidades nosológicas y cómo la vacuna no se ocupa de las células de memoria, se ocupa de células realmente que van a ayudar a generar una robusta respuesta inmunológica. Así es. Sí, es un fenómeno muy intrigante, que es muy particular también de sarampión, esto de la amnesia inmunológica y su impacto, pues apenas lo estamos empezando a conocer. Dice la doctora García, me pareció muy interesante el comentario del doctor Santos Preciado sobre las bolsas de susceptibles. Si se considera que la cobertura es del 70% y que existen susceptibles tanto en menores de 6 años como en adultos jóvenes, ¿cómo se llega a la meta mencionada por la doctora Garner si la población es de 30 millones? Vacunando. No queda de otra. Muy bien, bueno, les mandan muchas felicitaciones, diferentes participantes del foro. Em, Hablan de los niños alérgicos, alergia al huevo, recibe hace un mes la vacuna SRP sin reacción anafiláctica. Podemos vacunar 4 semanas después para completar esquema. Niña de 18 meses, pues no hay ninguna contraindicación. ¿Algún comentario? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene a futuro sobre esta endemia, dice, endemia, que es una epidemia de sarampión en la región de las Américas y en México? Pues también ya se mencionó. ¿Se debería de pedir esta vacuna a los turistas antes de entrar al país? Se recomienda, no se Se puede exigir. recomienda. Sí, por favor, pedimos, como ya, gracias, doctor José Ignacio, bien lo mencionábamos, es importante que acudan
vacunados ahora que vengan al Mundial, al menos 2 semanas previas a ingresar al país, por favor. A ver, dicen, en este momento no es claro si vacunar de 12 a los 12 y 18 meses es mejor que el esquema de 1 a 6 años y si una dosis en menores de 2 años están protegidos. Creo que ahí es importante. Sí, lo que pasa es que cuando se iniciaron las Semanas Nacionales de Salud, Días Nacionales de Vacunación, Semanas Nacionales, la población cautiva de niños en primaria pues era muy importante, pero sin embargo reconocemos que hay un número muy importante de niños que no van a la escuela. Ese es un problema. Pero para mí, digamos, el pedirle a una madre que se acuerde o que le recuerde que tiene que regresar para la segunda dosis, es una etapa, es una edad muy difícil. O sea, no hay una razón clara aparte de la vacuna de sarampión para ir al pediatra o al médico general o al primer nivel. Pero sí, a mí me gustaba mucho el sistema de vacunar en la escuela, porque luego nos subimos al carro con BPH. O sea que es un sitio muy adecuado, porque ahí enganchas a las maestras, a los maestros, y como las semanas nacionales de vacunación o de salud eran muy importantes, se convertían en fiestas locales, pueblos, comunidades. Y eso lo perdimos, eso lo perdimos. Tiene que haber mayor presencia de las autoridades, secretario, el subsecretario de Salud Pública. Tienen que estar, tenemos que verlos. El doctor Gersnovich ha hecho un esfuerzo tremendo, yo lo entiendo. La presidenta, anteriormente, en las semanas nacionales, el presidente o su esposa o los dos acudían. Cuando fuimos a Huachochi, fue Cedillo, con nosotros, a la sierra. Era importante que las autoridades se vieran en ese ejercicio. Preguntan si se ha evaluado el impacto de la difusión de campañas de vacunación en la población, ya que actualmente existe la televisión de paga y no pasan comerciales o se ven la difusión de estas campañas o no se ve la difusión de estas campañas. Si me permiten contestar, no corresponde a mi área, pero sí hace poco escuché que una área de esta subsecretaría, lo que era antes promoción de la salud, que ahora se llama algo de políticas públicas, ellos han hecho evaluaciones tanto en medios formales e informales y algunas encuestas para ver la percepción. Y esto es muy importante, sobre todo dado que los mensajes que pueden ser oficiales de la Secretaría de Salud o incluso de Presidencia, pues compiten con una serie de mensajes en redes sociales y en otros medios que hay de alguna manera hacer contrapeso y sí han hecho para ver cuál es la percepción positiva o negativa tanto de la disposición de vacunas como qué opinan de la vacunación o las estrategias. No tengo los datos a la mano, pero sí existe ya algunas evaluaciones de este tipo que se han hecho en los últimos meses. Gracias, doctora Jiménez. También nos pregunta, ¿cuáles son las regiones de difícil acceso por inseguridad o condición laboral como los agricultores que actualmente son focos rojos en donde no han llegado los equipos de salud? Es decir, su- o más bien, ¿qué se está haciendo para llegar a esas poblaciones vulnerables de difícil acceso por cuestiones Y ya se mencionó, seguridad. de migración, pero aquí Es un problema. Michoacán, entre autodefensas y otros grupos, me han comentado los de Bienestar, o sea, no pueden entrar, o sea, no entran. Ah, no mandamos a pasantes a esas zonas tampoco. Es un tema, es un tema. Lo cierto también es que estamos sumando esfuerzos con el equipo de Sedena y de Marina, en donde están acompañando al personal de salud
para pues también garantizar el tema de seguridad. Hay sitios, como bien menciona el doctor José Ignacio Santos, que son complejos y que tampoco expondremos al personal, pero sí en este ánimo de colaboración y de acceso a la salud mediante la vacunación, definimos esta estrategia de acompañamiento de los equipos de Sedena y de Marina con el personal vacunador. Aquí preguntan que si el grueso de los enfermos está en menores de 1 año, ¿qué tan importante es la falta de cobertura en las madres? Creo que aquí es importante. Supongo, o sea, que hay que aclarar que esta vacuna no se puede poner en mujeres embarazadas porque es una vacuna de virus atenuados. Entonces, digamos que no es una estrategia para proteger a los neonatos, ¿no? El recién nacido tiene anticuerpos de su madre, tiene IgG de su madre y su madre fue vacunada. Tiene bastante, digamos, por eso cambiamos el esquema de vacunación de 9 meses a 12 meses, porque hay suficientes anticuerpos maternos circulando a los 6 meses como para interferir con la vacuna. Pero, digamos, como ya sabemos, en caso de una situación como la que vivimos de epidemia, pues sí, vacunamos a menores de 1 año, identificamos como la vacuna cero, y hay que revacunarlos a los 12 meses. Sí. Bien, ¿cómo se están registrando los casos positivos? ¿Vía prueba de PCR nasofaringia o prueba de orina? No sé. Entonces, a ver, no veo dónde está. No me, es que no me da. No, no. Ahí. No se Sobre el, escucha a la doctora Jesús. Si es, perdón. es PCR, la mayoría de los casos se confirman por PCR. Ah, ok. Gracias, Una doctora. sofaringe, es una sofaringe. Al- ¿A qué se debe el diferente perfil de incidencia por grupo etario que se observan en los estados? No sé si el doctor Santos Preciado pueda tener algún comentario al respecto de los resultados que presentó la doctora Jiménez Corona sobre la tasa de incidencia en adultos jóvenes principalmente. Perdón, Jesús, me distraje un segundito, ¿no? En la primera parte de la pregunta. Sí, que sobre los datos que presentó la doctora de que, por ejemplo, en Chiapas tienen un perfil etario de la tasa de incidencia es muy predominante en adultos jóvenes y no tanto en niños menores de 4 años. Y la Ok. pregunta es si se tiene alguna idea de por qué esas diferencias en diferentes entidades federativas. Bueno, primero, hay que, digamos, siempre hablamos de los promedios nacionales y de estatales y de jurisdicciones. Hay que ver dónde están esos jóvenes. Si son de todo Chiapas, o son de los Altos de Chiapas, o son de Tuxtla Gutiérrez. O sea, es difícil saberlo, pero probablemente es de una zona particular. Yo podría inferir que no es de todo el estado, sino que probablemente es población autóctona o indígena, maya, y probablemente los Altos de Chiapas. Muy bien. Gracias, doctor. Buenas tardes. Con respecto a la solicitud de vacunación en viajeros internacionales que ingresan al país, ¿se van a oficializar de alguna manera a través de Sanidad Internacional para hacer difusión? Está la Ya. semana de vacunación de la región, este mes de abril. Y como por eso mencioné, por eso usé varias diapositivas del Mundial de Brasil. O sea, aquí esperamos que la OPS creo que está haciendo su labor, pero tiene que ser un poco más intensa, eh, y aprovechar de la Semana Nacional, Mundial, Semana Regional de Vacunación de la OPS, porque creo que es una oportunidad. Podemos esperar muy poco de los extranjeros que vienen, pero por lo menos deben de saber que hay un riesgo. No es un gran riesgo, pero hay un riesgo. La Ciudad de México tiene un repunte ahorita,
Y bueno, pues es lo que es, bye. Muchas gracias. Doctor Santos, perdón, licenciado Ábalos, tiene la mano levantada, ¿quiere hacer un comentario? Sí, nada más a lo mejor recomendarle al doctor José Manasés que, o sea, no solamente son los visitantes que llegan a nuestro país, sino que nuestro país van a estar viajando a Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que la OPS o la Organización Mundial de la Salud debería de hacer la solicitud para que todos los viajeros al mundial cuenten con esquema de vacunación, no solo los que vengan a México, sino los nuestros que visiten otros países, etcétera. Creo que hay tanta afluencia de gentes de tantísimos países que sí habría que ser muy responsables y bueno, aprovechar este foro para darle eso al doctor José. José, yo creo que sería bueno que lo observaran ustedes. Muchas gracias, licenciado Ábalos, por su pertinente comentario. Pues estamos llegando al final de este seminario. Agradecemos profundamente la participación de nuestras y nuestros ponentes, así como de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sin duda, el análisis presentado refuerza la importancia de mantener y fortalecer estrategias de vacunación y de vigilancia. En nombre del Instituto Nacional de Salud Pública, de la FIESP, les agradecemos su asistencia y les invitamos a continuar participando en nuestros seminarios institucionales. Que tengan un excelente día. Saludos a todos nuestros panelistas y gracias a todos por su apoyo. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.